Hoy tenemos a unos invitados especiales que nos van a hablar de distintas interesantes cosas. Empezamos con el feudalismo. ¿Qué fue el feudalismo? El feudalismo fue el sistema político, económico y social característico de Europa occidental entre los siglos IX y XV. ¿Por qué se origina el feudalismo? El feudalismo se remonta al siglo IX, pues fue una consecuencia de la inseguridad en los momentos de crisis que sigue manchando el emperador Carlomagno en 814. Los motivos fueron las luchas entre los sucesores del emperador. Ante esta situación, los reyes confiaron su defensa a poderosos nobles locales que les juraban fidelidad y ayuda militar a cambio de concesiones. Los campesinos buscaron la protección de los nobles dándoles a cambio su tierra o su trabajo. ¿Cómo eran las formas de gobierno del feudalismo? Es una buena pregunta. Pues mira, las formas del gobierno se encontraban fragmentadas en numerosos reinos y estados independientes, cuyo gobierno recaía en reyes que consideraban que su poder procedía de Dios. Pero en la práctica del rey solo era el primero entre sus iguales, ya que los grandes nobles de clásicos actuaban con gran independencia. Los reyes ayudaron para gobernar de la curia regia, nobles y eclesiásticos que les aconsejaban. Los reinos se dividieron en condados y en ducados. ¿Qué es el feudo y cuáles son sus partes? Es una tierra, bien o derecho otorgado por un señor feudal a su vasallo a cambio de la prestación de una serie de servicios. La parte más importante del feudo era el castillo o fortaleza que lo limitaba. Asimismo, contaba con edificios, patios, almacenes, talleres, establos, hornos y molinos. ¿Cómo era la sociedad estamental del feudalismo? La sociedad estamental se dividía en órdenes. Estamentos son grupos de su pertenencia por nacimiento. Excepto en caso del clero, los estamentos eran 3 y cada uno tiene una función social. Eran la nobleza, guerreaba y defendía la sociedad, el clero oraba por unidad, los trabajadores realizaban las tareas necesarias para mantener y alimentar a los otros dos grupos. La nobleza y el clero eran estamentos privilegiados, ya que no trabajaban y no pagaban impuestos. ¿Cómo eran las relaciones feudales? Se establecían entre el señor y el vasallo. Eran pactos de alianza militar a cambio de concesiones económicas. Se llevaron a cabo una ceremonia solemne, a la que asistían familiares y parientes. Dicha ceremonia constaba de 2 partes, el homenaje y la investidura. En el homenaje, el vasallo, arrodillado, introducía sus manos en las del señor aceptando ser su vasallo. Y en la investidura, el señor entregaba a su nuevo vasallo un símbolo del beneficio que le concedía. Muchas gracias por tu información. Ahora vamos a hablar de la nobleza y los castillos. ¿Por quién estaba formada la alta nobleza? Estaban formados por directos del rey y la baja nobleza. ¿Y cuáles eran los nobles de menor categoría? Eran los caballeros y las personas que podían mantener un caballo. ¿Y la vestimenta en qué dependía? En el tejido y el color, depende en qué posición social estés, tiene mejor o peor calidad. ¿Y de qué se alimentaban sobre todo? Sobre carne, la condimentación y las especias caras. ¿Dónde se situaban y para qué servían los castillos? Se situaban en el centro del feudo y servía para proteger a la población en casos peligrosos. Encantados estamos de escuchar tan buenas respuestas. Ahora las preguntas van a ser sobre el clero y los monasterios. ¿Quiénes eran el clero y los monasterios? Eran estamentos privilegiados, ya que no trabajaban, no pagaban impuestos, gozaban de leyes especiales y ocupaban en exclusiva ciertos cargos. Eran los obispos, presbíteros y diáconos. ¿Y qué hacían? Oraban por la salvación de la humanidad. Se dedicaban a los diversos aspectos del ritual religioso o liturgia, la enseñanza o la predicación y la administración de los sacramentos. ¿Y cuáles eran algunas de las partes de los monasterios? Algunas de esas partes de los monasterios eran instalaciones artesanales, entrada exterior de la iglesia, scriptorium, entrada, atrio, celdas de monjas, iglesia, pozo, claustro, sala capitular, refectorio, cocinas, huerto, tierras de cultivo, hospedería y celdas de monjas. ¿Y cómo vivían los monjes? Hacían actividades como la iglesia por orar y los monjes también practicaban distintas actividades económicas como el huerto, lagar, cuadra, forja, carpintería, sociales como hospedería y enfermería y culturales como escuela, bibliotecas. ¿Y cuál era el material fundamental? El material fundamental era la piedra. ¿Cómo eran las bóvedas? Eran pesados y estaban reforzados por cosfajones transversales. ¿Dónde se realizaba la escultura exenta? En madera o en marfil. ¿Y cómo se realiza la pintura?
al fresco en el interior o en el exterior del muro de las iglesias. ¿Qué color solía predominar? Había muchos colores que solían predominar, pero el más fundamental era el negro. Y en último lugar vamos a hablar de los campesinos y aldeas y las características de cada uno de ellos. ¿De qué se alimentaban los campesinos? Se alimentaban de pan, papilla, cereales, sopa, queso, huevos, verduras y legumbres, y casi nunca comían carne. ¿Y cómo vestían los campesinos? O sea, ¿cuál era su vestimenta? Los hombres llevaban una túnica corta, medias, capucha o cofia y calzas, y las mujeres falda larga, corpiño y cubrían su cabeza con un pañuelo, un gorro o un manto. ¿Y con qué eran construidas las aldeas de los campesinos? Con madera, cañizo y adobe. Eran materiales pobres, por lo tanto eran casas pobres. Y por último lugar, ¿cómo eran los campesinos artesanos? Tenían el taller en su propia casa y tenían muchos oficios según su especialidad, por ejemplo, alfareros o trovadores. Hasta aquí el programa de hoy, esperemos que os haya gustado y esperemos recibir una vez más estos magníficos invitados. Adiós. Adiós.